Hola a todos y bienvenidos al podcast Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Una Casa sobre el Mar representa un espacio fresco, cercano y que pretende introducir el concepto de la gestión patrimonial de una forma clara y accesible y sobre todo que sea para todo tipo de oyente. Y para conseguirlo conoceremos desde un punto de vista personal y humano a los mejores asesores financieros de España. Nos podrán escuchar en las principales plataformas de podcast. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hoy? Pues mira, estupendamente. Un programa más. Ya van 13 y cada vez sumando más oyentes a este podcast de Una Casa sobre el Mar, o sea que muy contento. Efectivamente, no paramos y hoy nos acompaña Enrique Garrido, un buen amigo y una persona muy concienciada con la inversión sostenible y otros temas de mucho interés que ahora nos contará. Pues Enrique nació en Madrid. Enrique lleva 16 años ligado al sector financiero. Y es curioso porque en esos 16 años siempre ha trabajado en entidades independientes y con arquitectura abierta. Estuvo primero en gestión a asesores financieros, pertenece al grupo asegurador HNA, y ahora desde hace 11 años, desde 2010, en Tresis Sociedad de Valores. En el año 2008, Enrique se especializó en gestión de carteras y en asesoramiento financiero, con su correspondiente certificación EFPA. Y decíamos al principio que es un fiel convencido de la inversión sostenible, y fruto de ello es que hace 6 años se certificó como analista de ESG por EFAS, que es la Federación Europea de Sociedades de Analistas Financieros. Además, estuvo 4 años en la Junta Directiva de SpainSIF, desde 2015 a 2019. SpainSIF es el Foro Español de Inversión Responsable. Y desde hace 3 años es profesor de Inversión Sostenible en la Escuela de Organización Industrial, en la EOI, en diversos másteres. En Tresis actualmente y desde hace 7 años dirige el equipo de asesoramiento financiero a grandes patrimonios. Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Y nada, encantado de compartir impresiones y charlar un ratito. A nosotros, Enrique, ya te lo decíamos al principio, la verdad que es un gusto que estés hoy con nosotros y nosotros hemos preparado una serie de preguntas que queremos compartir contigo, Enrique. La primera que queríamos hacerte es, bueno, lo decía Iván en tu introducción, ¿no? Llevas más de 11 años trabajando para Tresis, siempre ligado al segmento de asesoramiento financiero en la gran parte de tu actividad profesional. Ahora en esta etapa liderando el segmento de grandes patrimonios, queríamos preguntarte, ¿cómo ha evolucionado el cliente en este segmento? Porque es un segmento que no sabemos si ha crecido, si se ha disminuido, exige carteras más diversificadas, más globales. En fin, ¿nos contarías un poco en base a tu experiencia la evolución del perfil de este segmento? Claro que sí, Francisco. Muchas gracias. Pues efectivamente hemos notado un cambio significativo en los últimos años en este perfil de cliente, que llamamos perfil de cliente de grandes patrimonios. Yo creo que ha evolucionado de una manera muy diversa. Quiero decir, por un lado, hemos pasado de ver recurrentemente carteras con un perfil o con un sesgo muy local, ¿no? Lo que tradicionalmente se suele llamar el home bias, ¿no? Uh-huh. O sea, carteras muy enfocadas en el mercado ibérico, ¿no? Pues con mucho inmueble y desde el punto de vista financiero, pues muy centradas en compañías españolas, ¿no? Esto puede ser, pues bueno, o ha sido, ¿no? En muchas ocasiones, pues porque uno invierte muchas veces en lo que conoce, ¿no? O en lo que se cree que conoce. Claro. Y es verdad que con el paso de los años hemos ido hacia carteras pues mucho más diversificadas, eliminando ese sesgo local, diversificadas no solo en términos geográficos, sino también en términos a nivel sectorial, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que es importante, como comentáis, que ahora vemos carteras mucho más globales. Luego, por otro lado, también, desde el punto de vista de vehículos, hemos visto pues cómo la forma de invertir muchas veces va cambiando, y respecto a los vehículos, pues el formato SICAV español
pues con el paso de los años, sobre todo en los últimos años, 2-3 años, y lo que tenemos por delante ahora, con la nueva normativa, pues están desapareciendo, ¿no? O sea, es un vehículo que está tendiendo a desaparecer por el formato que tiene y por las nuevas normas. Al final estamos viendo cómo se transforman estos vehículos en otros, ¿no? En carteras de fondos, carteras de acciones y bonos, etcétera, ¿no? Entonces también es un cambio relevante. También estamos viendo en estos años cómo las jurisdicciones se van modificando, ¿no? Sabéis, había una tradición pues muy grande a tener los clientes grandes que a veces tenían deslocalizado, como se suele decir, cierta parte de su patrimonio financiero en el extranjero, pues era muy típico pues que viéramos carteras con un peso en Suiza, por ejemplo, y ahora eso está cambiando. Estamos viendo que las jurisdicciones cambian, estamos viendo que hay mucho más flujo de patrimonio a Luxemburgo, muchas veces por el efecto miedo a veces, ¿no? Pues se utiliza mucho más ahora Luxemburgo porque tiene una serie de ventajas que Suiza a priori pues no tiene, ¿no? Entonces estamos viendo esos cambios también jurisdiccionales. Y también estamos viendo en los últimos años un apetito muy creciente por las inversiones alternativas. Los fondos de capital riesgo, venture capital, el apetito es muy llamativo. Todas las entidades estamos, incluso nosotros, ¿no?, lanzando fondos de inversión, fondos de impacto, etcétera. Entonces estamos viendo como porcentajes significativos, obviamente, pues sin pasarnos de unos niveles, ¿no?, por una cuestión de riesgo, porque al final no dejan de ser fondos que no tienen liquidez, pues estamos viendo que hay porcentajes ya de 10-15% de patrimonios grandes que se están vehiculizando a través de inversiones alternativas, buscando un poquito más de rentabilidad o invirtiendo en economías más reales, por llamarlo de alguna manera, a cambio de prescindir de la liquidez, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo. También hemos visto, fijaros en los grandes patrimonios, hablamos de patrimonios pues empresariales, familiares o incluso institucionales, un giro hacia la inversión sostenible, como comentabas al principio. Estamos viendo cómo está creciendo la inquietud, ¿no?, por esta filosofía de inversión y por las bondades que más adelante, pues si queréis hablamos. Estamos viendo un apetito especial por la filosofía de inversión con criterios de sostenibilidad. Hablaremos de eso, Enrique, que es un tema que nos toca y que nos gusta mucho y un tema en el que estamos plenamente convencidos. O sea que hablaremos. Yo te quería hacer otra pregunta, Enrique, porque la idea del podcast es conocer al invitado, lógicamente, pero también siempre nos gusta preguntarnos por lo distintivo de cada entidad en la que está trabajando el invitado. Hemos visto que vosotros habéis acuñado el término Wealth Thinking para explicar vuestro enfoque. ¿Nos podrías contar en qué consiste? ¿Cómo surgió esta idea del Wealth Thinking? Pues mira, muchas gracias, Iván, por la pregunta. Es muy interesante. Pues mira, el concepto de Wealth Thinking, después de muchos años, ¿no?, trabajando en Trexis y de muchos años en banca privada, al final muchas veces te das cuenta de que lo más importante es que los clientes que tienes cumplan con sus objetivos financieros, ¿no? O sea, que al final el patrimonio o el dinero, más que un fin en sí mismo, es un medio para conseguir dichos objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, acuñamos este término para darle un barniz nuevo a nuestros servicios desde un punto de vista de la planificación financiera, de pensar en la riqueza. ¿Para qué es la riqueza? ¿Para qué estamos acumulando riqueza? Y que tenga un sentido cuando estamos ahorrando, estamos construyendo carteras, que tenga un sentido para nuestro cliente y para nosotros, por supuesto, como entidad que ofrece el servicio, que tenga un sentido la cartera, porque es para algo en concreto, ¿no? O sea, por eso se acuñó el término de Wealth Thinking, ¿no?, para darle un sentido a todas las inversiones. Interesantísimo. Yo creo que sois pioneros en esto, ¿no? Porque la verdad que es un concepto interesante y pragmático, sobre todo, ¿no? Que es la idea, imagino. Sí, Enrique, oye, cambiando un poco de tema, bueno, lo decía Iván al principio también, sabemos que estás certificado por ESPA, ¿no?, como asesor financiero desde el año 2008, además. En estos 13 años, ¿cuál crees que es la característica principal con la que debe contar hoy en día un asesor financiero? Mira, nosotros estamos encantados porque recibimos aquí, como decíamos al principio, a asesores financieros de primer nivel. Y oye, nos gustaría conocer tu opinión sobre esto, ¿no? ¿Cuál es esa característica principal que debe tener un asesor financiero? Si hay varias, también nos interesa conocerlas, ¿no? Sí, pues hombre, yo creo que la obvia, no la más a priori que puede parecer importante, es que tenga una sólida formación
no ya solo financiero, sino también fiscal y en todo lo relacionado con lo que es la planificación financiera de los objetivos de los clientes, que tenga pasión, ¿no? Y que tenga una visión a largo plazo de esta profesión, ¿no? Yo creo que eso, digamos, que es un poco lo básico, pero en mi opinión creo que una de las características que tiene que tener un asesor, y es importantísimo en mi opinión, es la empatía. O sea, una de las cosas que caracteriza a un buen asesor es que tienes que conseguir entender las necesidades del cliente que tienes enfrente. O sea, porque si no, al final, cualquier servicio o producto que le recomiendes probablemente no encaje o no tenga sentido, o pueda tener sentido ahora, pero no mañana, ¿no? Entonces yo creo que la empatía, o sea, el hacer el esfuerzo de sentarte con el cliente y escucharle e intentar hacer tuyos los objetivos suyos y sus ilusiones, creo que es la clave del éxito para que siempre el cliente tenga lo que tiene que tener. Creo que esa empatía es fundamental, y eso al final se consigue muchas veces no diciéndole al cliente lo que tiene que oír, ¿no? Que muchas veces es lo más cómodo, ¿no? Pues decirle lo que quiere oír, sino muchas veces hay que reconducirles, hay que educarles, que es fundamental, y muchas veces tienes que decirles cosas que no son agradables o que no es lo que quiere escuchar, ¿no? Y hacer a veces también pues un trabajo un poco de psicólogo, ¿no? De estar ahí con él y abrir los ojos muchas veces para que tome decisiones sabias apoyadas siempre por ti, ¿no? Creo que es la clave, ¿no? Una buena empatía con los clientes. Qué importante, Enrique, es ponerse en el lugar del otro. Y qué difícil también muchas veces. En toda la vida, ¿verdad? Exacto, y qué difícil a veces. No es nada fácil, desde luego. Pues mira, te dije antes que íbamos a hablar de sostenibilidad. O sea que vamos a cumplir con lo que te he dicho, porque además es un tema que solemos preguntar a todos los asesores, porque es algo que está aquí, es algo que ha venido para quedarse. Nosotros siempre decimos lo mismo, y cada vez está cogiendo más relevancia, tanto la sostenibilidad como el impacto de nuestras inversiones. Tu perfil en este sentido es muy interesante, porque lo hemos comentado al principio, además de ser profesor de desarrollo sostenible o de inversiones sostenibles y de responsabilidad corporativa en la EOI, ha sido también miembro, que hemos coincidido, afortunadamente, miembro de la Junta Directiva de SpainShift durante 4 años, que, insisto, lo dije antes, es el foro de inversión responsable en España. Y además promueve, y el objetivo, están haciendo una labor fantástica, está promocionando la inversión sostenible, y lleva ya 12 años, desde el año 2009. Cuéntanos tu rol en la asociación. ¿Qué hacías? No solamente en la Junta Directiva, sino qué hace Tresis también dentro de esta asociación. ¿Qué objetivos tiene la asociación? ¿Qué valor crees que aporta la inversión bajo criterios ESG al inversor? Pues muy bien, pues mira, al final SpainShift, como tú bien has definido, es una asociación que tiene como objetivo pues concienciar e impulsar cambios, ¿no? En el sector financiero, incluso en las administraciones públicas, en las empresas, en la ciudadanía en general. Y bueno, concretamente cuando estuve en la Junta Directiva, entre los años 2015 al 2019, pues bueno, aparte de llevar a cabo las tareas clásicas, ¿no?, de una Junta Directiva, de aprobar cuentas, nombramientos, etcétera, y de evaluar la marcha de la ISR en España, en el mundo, como las nuevas tendencias que van llegando, etcétera, y por supuesto la marcha de la propia asociación en sí, pues también nos tocó diseñar los planes estratégicos que eran trianuales en ese caso, y tuve la suerte de que me tocó en una época muy bonita, muy divertida, porque como sabéis, pues mira, entre el 2015 y el 2019 que estuve, pues ha habido un boom regulatorio, un boom de iniciativas internacionales, llegaron los ODS en el 2015, en el 2018, si no recuerdo mal, fue el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que después ha traído, bueno, está encima de la mesa ahora mismo, ¿no? Ha traído la taxonomía, ha traído los ecolabels, ¿no? Ha traído una infinidad desde el punto de vista regulatorio, ¿no?, que es una palanca clave para que esto acabe calando, y fue muy divertido, ¿no? Fue muy divertido hasta el año 2019, ¿no? Y claro, ahora, como tú bien dices, Iván, seguimos en el SpainShift y seguimos colaborando recurrentemente con ellos, y el objetivo, la misión que tenemos, pues es la misma de la asociación, ¿no? Lo bueno de SpainShift también, entre otras cosas, es que aglutina, hay un ambiente muy, muy heterogéneo, ¿no? O sea, aglutina, pues obviamente, entidades financieras, gestoras de activos, todo tipo de proveedores de servicios de ISR, incluso organizaciones sin ánimo de lucro que están relacionadas de alguna manera con la ISR, y también los sindicatos, ¿no? De tal manera que hay un ambiente muy heterogéneo y aprendemos muchísimo unos de otros, ¿no? Y al final cada uno pues tiene su punto de vista, cada uno aporta su granito de arena, y al final, pues bueno, lo que se busca al final, como hablamos, es concienciar, impulsar y divulgar, ¿no? Porque
Pensad que los grandes inversores institucionales, los fondos soberanos, ¿no? Pues los grandes inversores, la ISR o la inversión sostenible la conocen desde hace muchos años, la implementa, etcétera, pero el inversor retail, ¿no? El inversor de la calle, pues no conoce esta filosofía de inversión, ¿no? Ahora con Green MiFID, pues bueno, unas cosas que están encima de la mesa ahora mismo, pues vamos a tener la obligación, ¿no? De sentarnos con un cliente y preguntarle por estos aspectos, que creo que es interesantísimo. Y bueno, y respecto a la pregunta de qué aporta la ESG, ¿no? Y qué ventajas puede tener, pues depende muchísimo del enfoque que le quieras dar y del propósito que tengas. O sea, como sabéis, pues de la estrategia más o menos sofisticada, ¿no? Que puede ser excluir ciertos sectores de una cartera hasta el propio impacto, ¿no? Hay una infinidad de enfoques por medio que bueno, pues que cada uno tiene un poco su finalidad. Pero desde luego que es importante recalcar y recordar que la inversión sostenible busca exactamente lo mismo que la inversión tradicional. Quiero decir, busca rentabilidad. Lo que pasa es que busca rentabilidad no a cualquier precio. O sea, busca también una rentabilidad social o un impacto que depende de la estrategia que se aplique, pues puede ser más medible, o sea, más fácilmente medible o menos fácilmente, ¿no? Pero que lo que se busca al final, el fin último, es lograr un impacto positivo o no negativo, ¿no? Si son exclusiones en la sociedad, en el medio ambiente y, por supuesto, en el gobierno de las compañías, que en mi opinión creo que es una pieza clave, la gobernanza de las compañías, para el éxito de las otras dos patas, ¿no? La ambiental y la social. Sin duda. Sin duda, Enrique. Sí. Vaya currículum relacionado con sostenibilidad e impacto. Enhorabuena. Muchas gracias, Francisco. Enrique, ahora una cosa un poco más filosófica que pensábamos antes cuando preparábamos tu entrevista. ¿Cómo tienes muchos años en la industria financiera, justamente o precisamente en el área de asesoramiento? ¿Cómo ves nuestra industria en los próximos años? O sea, siempre nos queremos preguntar si pudieras, ¿habría algo que cambiarías hoy para que mejoráramos considerablemente en la próxima década? Sí, pues ojo, es una pregunta súper interesante, Francisco, porque estamos en un momento muy interesante en la industria, muy interesante. O sea, estamos en pleno proceso de consolidación, no ya desde el punto de vista de entidades financieras, que como sabéis hemos pasado de tener no sé cuántos bancos y no sé cuántas cajas a tener 4 o 5 grandes bancos, sino que la propia industria de la gestión de activos y del asesoramiento financiero nos encontramos en un momento también de máxima regulación, de caída de márgenes. Entonces hay entidades pues que no tienen los suficientes volúmenes como para ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces estamos viendo mucha consolidación de entidades más pequeñas quizá, o de algunas otras más grandes que están aglutinando a entidades más pequeñas, pues para tener sentido a largo plazo. Entonces estamos en una situación, como digo, de consolidación, ¿no? Eso por un lado. Luego también creo que la tecnología va a ser clave en el desarrollo de los servicios. Es verdad que estamos a día de hoy, pienso, en un momento un poco incipiente. O sea, la tecnología ha llegado hace tiempo, pero todavía no se ha visto del todo, ¿no? Están llegando robo-advisors, están llegando fintech, etcétera, pero no hemos visto un desarrollo tecnológico en el sector de una manera muy llamativa. Creo que es la clave que en los próximos años, en esta década, va a ser una de las claves del éxito, o es tendencia. Ahora bien, el factor humano creo que es importantísimo, como veíamos antes, la empatía, ¿no? El tiempo con el cliente, cuando estás con una persona con un gran patrimonio más complejo, etcétera. Creo que el tiempo y el papel humano va a seguir ahí, y creo que es fundamental, y luego pues hombre, te nutrirás de todas las herramientas mejores que tengas a tu alcance, ¿no? Entonces, la industria, pues yo creo que está ahora mismo ahí, ¿no? Como decíamos antes, la ESG está marcando claramente la industria, si os fijáis, los lanzamientos que hay de fondos de inversión, de servicios, está al orden del día. Bueno, hay un concepto acuñado no hace tiempo, no muy de moda, que es el greenwashing, que es un riesgo. Hay que tener mucho cuidado porque al final la inversión sostenible no es una moda. O sea, si hay alguien que se piense que es una moda, entonces tenemos un problema, porque las modas son pasajeras. La ISR, como bien decías tú, Iván, creo que ha llegado para quedarse. Creo que con el paso de los años las estrategias menos sofisticadas, quizá, ¿no? O de mercados cotizados, todo será ISR probablemente dentro de unos años, y sobrevivirán las estrategias más pues complejas, ¿no? De inversión de impacto. Pero bueno, o sea, estamos ahora mismo en plena transformación de la industria en todos estos aspectos, ¿no? Y creo que lo que yo cambiaría a día de hoy, para que haya un cambio radical en la próxima década en el sector financiero, claramente, en mi opinión, es la educación financiera. Creo que cuanto más completa y mejor sea la educación financiera, por un lado,
mejor valorarán mi trabajo. O sea, eso creo que por un lado. Pero por otro lado, al final la cultura y la educación te hace libre, o sea, te hace libre tomar decisiones más sabias y creo que la educación financiera se tiene que recibir desde muy pequeño. O sea, el valor del dinero, cómo te relacionas con él y a más, pues entender la economía de una doméstica, la economía de un país, los conceptos claves y creo que además es que tengo amigos que son economistas y es muy curioso que hablas con ellos de estas cosas, vas a cenar y hablas con ellos y te dicen que es que no invierten en planes de pensiones porque no son rentables, por ejemplo, y son economistas. O te dicen que es que no invierten en fondos de inversión porque tuvieron una mala experiencia hace unos años. Ese tipo de cosas que le pasan a un economista es que tenemos un serio problema en la educación financiera. Y creo que con una buena educación financiera la industria va a mejorar muchísimo y los servicios en los próximos años. Oye, Enrique, pues hemos tomado nota de estas interesantes reflexiones. Nos decías, nos hablabas de cómo ha evolucionado tu segmento con carteras más globales y más diversificadas, el apetito, ¿no?, especial también por vehículos alternativos y con sesgo de sostenibilidad, que estamos completamente de acuerdo contigo con que esto llegó para quedarse y llegó ya hace mucho tiempo. Vuestro interesante concepto de wealth thinking, no lo conocíamos, o sea que la verdad que nos ha parecido muy revelador. La importancia de la empatía en la relación con el cliente, que creo que también, ahí creo que estamos todos muy de acuerdo. Y la fuerte relación con la divulgación que tienes con la inversión sostenible y de impacto, ¿no? Que en ese sentido la verdad que estamos también muy alineados. Pues mil gracias, Enrique, por este ratillo y seguimos porque aún nos queda alguna sorpresa más. Enrique, esto es una sección que nos gusta mucho. Hemos preparado esta sección y es en la que te pedimos que compartas con nosotros tu arma secreta, ¿vale? Esa que te hace diferente. Es decir, para todos aquellos que nos estén escuchando y que estén pensando en acudir a un asesor financiero, ¿por qué deberían elegir a Enrique Garrido como su asesor financiero? ¿Cuál es tu arma secreta, Enrique? Pues Iván, mira, yo creo que mi arma secreta no es ningún secreto. Creo que al final la clave del éxito es poder sentarte con un cliente, mirarle a los ojos y decirle lo que piensas. O sea, la honestidad creo que es la clave del éxito. Bueno, en general hay muchas cosas, ¿no?, en la vida, pero cuando hablamos de dinero, el dinero es muy miedoso. Cuando un cliente tiene que tomar una decisión importante con su patrimonio, que tanto esfuerzo le ha costado generar y ganar a lo largo de los años o a nivel empresarial o familiar, lo que tiene que hacer es confiar en la persona que tiene delante. Y si tú al cliente le dices lo que piensas, eso al final se acaba notando. O sea, eso genera confianza. Y bueno, pues creo que es la clave. Es verdad que por desgracia muchos asesores financieros no pueden decir lo que piensan del todo, ¿no? O sea, yo tengo la suerte, Iván, de estar en una entidad al final pues que en la que sí que se permite tener esa arquitectura abierta que decíamos y oye, sentarte con un cliente y ser honesto con él. Ahora bien, la educación, o sea, la confianza es muy fácil de ganar y es súper, muy difícil de ganar y muy fácil de perder. O sea, la confianza no te puedes apropiar de ella cuando lo consigues, ¿no? He visto casos de asesores que se ganan la confianza y la utilizan después contra el propio cliente, ¿no? O sea, quiero decir, al final la confianza hay que ganársela día tras día y bueno, pues yo creo que mi arma secreta al final es esa, es poder ser honesto con el cliente. Enrique, para cerrar el programa, queremos presentar contigo una sección en la que nos pondremos realmente personales. Es nuestro cuestionario. Permítenos hacerte algunas preguntas interesantes que seguro te definen mucho y nos permitirán conocerte aún mejor. ¿Un cóctel preferido para celebrar las buenas noticias? Un cóctel, pues mira, la verdad es que cada vez veo menos. Yo no sé si porque me estoy haciendo mayor y no me siento tan bien como antes,
Pero bueno, es verdad que una cosa no quita la otra y a mí me gusta disfrutar de un buen vino. Me gusta el Bloody Mary, por ejemplo, contestando a la pregunta del cóctel. Sí, sí. Y me gusta sentarme con una copita de Tokaji, por ejemplo. El Tokaji me gusta mucho. Ah, mira. Y un buen vermú de grifo con aperitivo. Soy muy de aperitivo el fin de semana. Sí. Pero bueno, es verdad que no bebo mucho, Francisco. Muy Bueno, bien, para muy no beber no has dado malos ejemplos. Sí, sí, sí. Enrique, ¿y tienes algún ídolo en el mundo empresarial? Pues, mira, Amancio Ortega, no solo por lo que ha creado de la nada, ¿sabes? Que ha creado un imperio que ha creado un imperio a nivel mundial, ¿no? Es uno de los hombres más ricos del mundo, sino cómo lo ha hecho. Amancio Ortega ha sido un trabajador más de la compañía. Ha montado un imperio trabajando para la compañía, ha ido a diario a la oficina, comía con los empleados, se involucra en el día a día de la misma. Al final acaba siendo un trabajador más. Y al final no solo eso, sino que estamos viendo cómo también tiene un compromiso con la sociedad, hace recurrentemente donaciones, pues ha creado miles y miles de empleos. Y para mí, más que, ídolo, es una referencia al mundo empresarial y además es un español. Así que con mucho orgullo. De muchos de nosotros, sí. ¿Ese libro que te abrió los ojos? Libros de finanzas he leído unos cuantos, pero sinceramente, abrirme los ojos como tal, ninguno. Creo que a mí, sabéis que, como habéis comentado, en el año 2008 estudié un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles de Gestión de Carteras, y cuando empecé a estudiar las asignaturas relacionadas con la asignación de activos, ahí, porque cuando empiezan esto, pues tiene muchos pájaros en la cabeza, ¿no? Sí. A veces se piensa que es el logo Wall Street, que no sé qué, ¿no? Pues al final te das cuenta yo, por lo menos en mi caso, lo que me abrió los ojos fue los conceptos de asignación de activos, ¿no? Y te das cuenta que al final es la clave del éxito. Cómo creas una cartera en función de cómo asignas los activos, la teoría moderna de carteras, la frontera eficiente. Esto es lo que a mí personalmente me abrió los ojos y me hizo ver lo que tenía por delante. Qué bien. Esa pasión tuya, Enrique, que no todo el mundo conoce. Pues mira, yo practico karate de toda la vida. Pero voy a puntualizar, porque el karate muchas veces se asimila a la violencia, ¿no? Te piensas que te vas a meter en el gimnasio a zurrarte. Sí. Y bueno, yo hago karate tradicional, yo no hago karate deportivo, que tampoco es un karate ¿no? Como la gente se piensa. Sí. Hago karate tradicional de toda la vida y el karate, contra lo que mucha gente piensa, está pensado, es un arte marcial, está pensado para defenderte, ¿no? Para defenderte no solo a ti mismo, sino a los más débiles. De hecho, todos los katas que hay, todos sin excepción, empiezan, los katas son unas formas, ¿no? Que haces en solitario tú solo, que es una serie de defensas y ataques. Pues todos los katas que existen en karate empiezan con una defensa, ¿no? Sí. Y el karate tiene un punto introspectivo y solitario, ¿no? Cuando haces katas, ¿no? Estás tú solo en el dojo, buscas siempre la perfección, buscas la superación personal, el autocontrol, la respiración es súper importante. De hecho, hacemos meditación antes y después de la clase, que se llama Seiza, sí. Tiene un concepto de disciplina muy marcado. Y una cosa muy curiosa que pasa en el karate también es que se premia la edad. Como sabéis, pues están los colorines, ¿no? De los cinturones. Tú vas practicando y llegas al cinturón negro, y cuando llegas al cinturón negro hay una serie de danes, ¿no? En los niveles que se llaman Dan 1 hasta el Dan 10, y es muy curioso porque se premia a largo plazo. Cuando tú quieres examinarte, por ejemplo, de quinto Dan, tienes que haber estado como mínimo 5 años practicando karate como cuarto, ¿no? Si te examinas de décimo, tienes que estar 10 años de noveno, ¿no? Entonces, claro, en los décimos danes hay muy pocos en la vida, y en el mundo hay muy pocos y son muy mayores, ¿no? Entonces se premia a largo plazo y la experiencia, ¿no? Sí. Es muy interesante, a mí me apasiona, vamos. Sí, no, interesantísimo, joder. Sí. Son familiares que hacen karate y son personas de las más tranquilas de la familia, o sea que tal cual. Oye, Enrique, ¿y estuviste a punto de abandonar cuándo? De abandonar la profesión, refieres, ¿no? Cualquier ejemplo que quieras darnos para conocerte mejor. Pues mira, si ya que hablamos de la profesión, yo de momento he tenido la suerte de no verme en esa tesitura. La verdad es que la profesión me llena profundamente. Estoy en una entidad, como sabéis, pues que me permite conciliar y compatibilizar el trabajo con mi familia, con mis aficiones, con mis amigos. Me considero súper afortunado y a día de hoy no me he visto en esa tesitura. Confío en que siga siendo así y que no tenga ningún motivo para abandonarla en un futuro. Así que de momento no ninguno. Muy bien. ¿Un consejo para las nuevas generaciones? ¿Ese error que podrían ahorrarse?
Pues yo creo, mira, para las nuevas generaciones, ya si lo vinculamos con el asesoramiento financiero, las nuevas generaciones que quieren desarrollarse profesionalmente en este sector, creo que lo que mejor que le podría recomendar es que tengan hambre por aprender, que se apasionen por su profesión, que lo hagan con humildad sobre todo, piano, que lo hagan poquito a poco, paso a paso. Si se hace un buen trabajo se llega lejos y como todo en la vida, esto requiere de un gran esfuerzo, de un compromiso y no es nada fácil. O sea, construir una cartera de clientes requiere de tiempo, de dedicación y que no sean impacientes, que se formen, que tengan paciencia y que miren siempre a largo plazo, que al final los frutos acaban llegando. Siempre decimos que ojalá que nos estén escuchando muchas personas jóvenes después de que respondéis esta pregunta. Enrique, y oye, para terminar, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Una casa sobre el mar. Pues, a ver, yo tengo, si es sobre el mar literalmente, yo tengo muchas raíces. Bueno, mi mujer, su familia es cántabra, entonces yo tengo un amor especial por Cantabria. La familia de mi padre es de Asturias y tengo también una vinculación muy potente con Asturias. O sea, en principio estaría entre Cantabria y Asturias. Pero si pudiera construirla en un sitio donde no haya mar, tengo un amor especial por el Bierzo, por Villafranca del Bierzo. Es la tierra de mi madre, es una tierra para mí muy especial. Ahí conocí a mi mujer, ahí me casé, ahí tengo uno de los recuerdos más felices de mi vida y la verdad es que me encantaría, más que construir una casa, pienso en comprarme una casa con historia, ¿no? Con solera y poder rehabilitarla quizá, ¿no? Con un gran jardín, en fin, no sé. Podríamos tirar mucho rato hablando, pero me veo ahí pues viendo correr a mis hijos y quién sabe si a mis nietos algún día. Estoy entre el Bierzo, Cantabria y Asturias. Os contaré. Eso offline desarrollaremos esta idea. Enrique, muchas gracias por ser ya parte de nuestra casa, por compartir con nosotros esta tarde. Agradecemos mucho tu tiempo y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y hasta pronto. Francisco, Iván, muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Ha sido un placer compartir este ratito contigo y conocerte. Yo ya te conocía, pero te he conocido todavía un poco más, así que ha sido un placer para mí también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Igualmente. Hasta aquí la edición número 13 de nuestro podcast Una casa sobre el mar. Una casa sobre el mar, un espacio que nos ayude a tomar decisiones inteligentes acompañados del ruido de las olas y la brisa marina. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y os podéis hacer amigos nuestros en nuestra cuenta de Twitter, @casasobrelmar, en nuestra cuenta de LinkedIn, Una Casa Sobre el Mar, y visitando nuestra página web www.unacasasobrelmar.com. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.